Hola amigos de Convergente, el día de hoy tenemos la entrevista de un querido amigo, experto en temas de seguridad, presidente de CUPORT, primer vicepresidente de BASC en el temas de seguridad en el comercio, tanto importación, exportación, el comercio seguro. Ha sido candidato a asambleísta, ha sido candidato a alcalde de Guayaquil. Es todo un personaje, un influencer en redes sociales. Tengo el gusto en este momento de compartir mesa con el señor Jorge Villacrés. Mi querido Jorge, un gusto tenerte. Gusto, mi querido doctor Apolo, compañero también de organizaciones en las cuales estamos combatiendo el narcotráfico por un comercio seguro. Efectivamente. Querido Jorge, tú como experto, ya entrando en materia, como experto en temas de seguridad, pareciera mentira cuando uno sale de repente del país, ve la realidad. En este caso me tocó estar en España y el caso más sonado era la violación de una chica de 19 años. Retorno al país y la primera noticia que me topo es 5 muertos por sicariato. Y entonces pareciera como que nos estamos acostumbrando a esta oleada de inseguridad. ¿A qué crees tú que se debe esta inseguridad que vive Ecuador de manera particular y en general Latinoamérica? Bueno, realmente una de las cosas más importantes que la estuvimos mencionando en nuestro tema de asociación, yo creo que la internacionalización del narcotráfico realmente es un tema que es la piedra angular de la subsecuencia de todos estos hechos delictivos que antes no estábamos acostumbrados nosotros en nuestro país a ver. Como usted lo mencionó, mi querido amigo, anteriormente nosotros lo que veíamos era una droga en el barrio. Se robó ahí los cordeles, la ropa tendida. Así comenzó. El grifito de la esquina. Así es, el grifito de la esquina que lo identificábamos, el borrachito ahí que cuando estaba malcriado venía al mismo barrio y le daba, digamos, un tate quieto para que sepa respetar. Pero ayer yo estuve entrevistado por un canal de televisión por el hecho del sicariato, de intento de asesinato a una mujer embarazada de 6 meses de gestación. Eso ya es algo que nosotros nunca hemos visto ni en nuestros padres y nuestra, digamos, promoción, por así decirlo, de estos años que estamos viviendo. Entonces, realmente, esto de aquí es producto de ajuste de cuentas por el microtráfico y por el tráfico de droga. O sea, la droga es el crimen que está haciendo que todas las sociedades cometan estas atrocidades. Vemos internacionalmente cómo toda una familia fue masacrada justamente por un líder que está en contra del tráfico de drogas. Hemos visto nosotros pues que hay ciertos carteles que son sanguinarios completos que anteriormente se podía decir habían códigos de conducta y ética. No matar a las mujeres y no meterse con los niños. Pero en la actualidad vemos que eso ya no tiene, digamos, ese código que entre los delincuentes tenían. Entonces, realmente la génesis, yo creo, principal de estos actos delictivos que estamos viendo nosotros en el país es el hecho del tráfico de drogas y de las bandas por tener el control de la venta de las mismas. Lo que vimos nosotros en las cárceles, esta crisis carcelaria de que se estaban ellos ajusticiando unos contra otros entre bandas, es también por el control, y no solamente por el control dentro de la penitenciaría de la venta de drogas, porque ustedes saben, y tú lo sabes también, mi querido amigo, que ahí en la penitenciaría es donde más se consume droga y donde las bandas son las que autorizan a ciertas bandas externas a que vendan la droga en las diferentes zonas y para poder ser exportadas a lo largo de toda la costa ecuatoriana, donde vemos también que son extorsionados nuestros pescadores para que puedan ellos colaborar transportando la droga hasta los barcos que son las nodrizas que ya llevan en grandes cantidades los cargamentos hasta Centro y Norteamérica. Entonces, estamos secuestrados y si realmente no tenemos una política de Estado con recursos suficientes para poder luchar contra este crimen grande internacional que finalmente aterriza
en lo que vemos en el día a día de esta narcocriminalidad, pues no sabemos dónde vamos a llegar. Francisco Huerta Montalvo dijo en algún momento, cuando estábamos todavía con el presidente Rafael Correa en funciones, luego del tema del ataque a Angostura, que Ecuador corría el riesgo de convertirse en una narcorepública. Pareciera ser que se siguió una hoja de ruta, más allá de la salida de la base de Manta, el tema de los radares chinos que no funcionaban, el tema de la tabla mínima de consumo, etcétera, etcétera. Fue una hoja a seguir para convertir al Ecuador en una narcorrepública y que además permita el narcolavado de alguna manera disfrazar o ocultar aquellos dineros que se llevaron, o le salió de chiripazo. Pues yo creo que estos aquí son hechos aislados que convirtieron que se pudiera decir que es una hoja de ruta, porque comenzó por el tema de lo que el Estado como sí es soberano. Y al tener una base de demanda en donde pues yo tengo obviamente mis actividades, mi familia proviene de Manabí, podríamos decir que nosotros fuimos testigos de los excesos que también se cometían por parte de estos militares americanos que estuvieron acantonados en esa base. Y nosotros no solamente lo vimos ahí, sino que en algunos casos aislados también vimos cómo funcionarios de la embajada a veces, por ejemplo, cometían un arrollamiento y automáticamente los cogían, los embarcaban y los enviaban con patente de corso. Y eso de ahí no se podía, digamos, asumir. Como era un Estado que estaba, digamos, regulado o estaba dirigido por una ideología, pues obviamente la soberanía para ellos era muy importante y por eso fue el tema de la base de Manta. Pues, pero realmente se presta para tener una hoja de ruta porque existe, pues, y se ha demostrado que muchos de los ingresos que hay en ciertas cadenas de farmacias, de alimentos que hay en el país, fueron relacionados para poder blanquear ese dinero producto de digamos, esta venta internacional de drogas. Y pues el hecho también pues de que en Angostura hubo este tema de bombardeo y se pudo evidenciar que había cierto acercamiento con algunos líderes para poder financiar las candidaturas y financiar pues varios grupos políticos para que ellos pudieran llegar al poder. Pues realmente lo que nosotros vemos es que si lo vemos así en líneas frías, decir, bueno, aquí todo esto de aquí fue una concatenación para que haya una impunidad de estas bandas para que puedan operar en base a los acuerdos que se llegaron y las prebendas que se dieron. Ahora, si bien es cierto, se habla el tema de la soberanía por el tema del FOL, la base de Manta, pero ¿acaso también no fue violada la soberanía desde el momento en que se permite el establecimiento de un centro de recuperación para la FARC dentro del territorio ecuatoriano? Bueno, yo desconozco de ese tema, no podría conversar del mismo ni tener algún criterio, pero en la anterior, digamos, reflexión que hacías, el hecho de los radares chinos, pues eso sí es algo gravísimo, porque nosotros estamos en un espacio aéreo impune. Usted ve a diario cómo se capturan avionetas, pero no las capturan porque existen los radares, sino porque se caen o porque realmente hay mal reparto y ellos también delatan a los narcotraficantes que están haciendo estos vuelos nocturnos o diurnos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como no existen estos radares, ellos lo que hacen es apagar el transponder, que es la conexión que existe entre la nave y cualquier operador de radar. Al apagar usted ese transponder de la nave, usted es una nave invisible, como que tuviera antirradares. Pero no necesitan tener, digamos, esta tecnología de antirradares, porque solitamente no tenemos nosotros radares. Entonces, claro, todo este espacio está contaminado, no hay cómo. Entonces, por eso que yo en un principio dije, si el Estado no asigna los recursos necesarios para la lucha contra el narcotráfico, vamos a seguir nosotros con este estado que vemos todos los días de los crímenes, de lo que vemos nosotros a diario del sicariato, de lo que vemos a diario de las capturas que hay de droga, que ustedes saben que eso es un poco
o un porcentaje muy bajo de lo que sale o lo que se pueda, digamos, generar aquí en el país. Existe una tendencia en el sentido de que la ciudadanía está reclamando el poder volver a estar armado, esto es portar armas. En el gobierno de Rafael Correa se prohibió el porte de armas y de alguna u otra manera la gente se queja en el sentido de lo que existe es que se procuró la indefensión del ciudadano común y se le aseguró al delincuente el hecho de que puede entrar como Pedro en su casa a asaltar a quien quiera. Mira, ¿Tú qué consideras al respecto, que eres experto en seguridad? mira, yo te voy a hacer un análisis que es muy serio. El hecho de que todos puedan portar armas se hace mucho más difícil para el control de las armas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un porte de arma y yo puedo ser delincuente, pero yo tengo la autorización. ¿Qué es lo que vivimos nosotros cuando había la autorización de porte de armas? ¿Cuánto costaba sacar un permiso? O sea, nosotros lo que hacíamos era simplemente llenar los bolsillos de los malos funcionarios, de los policías que hacían los exámenes y del ejército que era de control de armas. Y el psicólogo que tenía que hacerte el examen El psicológico. psicológico, usted nada más lo que tenía que hacer es firmar y ya le daban el examen psicológico. Entonces, en el hecho de que usted haga una redada, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? Simplemente el que tiene armas, 3 a 5 años, según el COIP, va detenido por tenencia ilegal de armas. Pero si tenemos nosotros en este momento a una sociedad armada, no vamos a saber cuáles son los que realmente van a delinquir o no. Porque yo puedo haber matado 1000 veces y nunca me han cogido porque nunca me han juzgado. Y mientras no haya una investigación seria, que se demoran muchísimos años, no va a poder ser juzgado. Y como no soy juzgado, sigo siendo yo una persona que no tengo ningún delito. Yo sé que soy poligrafista. Nosotros tenemos pues en nuestras investigaciones, en nuestras preguntas básicas, son: ¿usted ha cometido algún delito grave? Porque el delito grave se puede ver como un crimen o una violación o los temas que ustedes saben que son delitos graves. Tú como abogado lo sabes. Entonces, nosotros ¿cuántas violaciones no hemos detectado en el polígrafo, pero que nunca fueron registradas, nunca fueron denunciadas y peor investigadas? Que eso es algo que aquí en la población es común. Y eso se da en todos los estratos, no solamente en los estratos sociales bajos, sino en todos los estratos, por el hecho del consumo del alcohol y la droga, que hacen que en los entornos familiares, que es lo más común, se cometan las violaciones. Yo puedo haber matado, pero nunca se enteraron, porque si ahora, recién que hay el AFIS, ¿no verdad?, para poder cotejar la vaina del arma, pero hasta cotejar, saber cuál es la misma arma, saber cuál es la misma munición, cuando aquí solamente en el estado nomás hay las municiones que hace Santa Bárbara, que es una fábrica del estado. Entonces difícilmente vamos a poder hacer ese match y hacer una investigación y dar contra el responsable. Entonces mucho más fácil es controlar a una sociedad que no porte armas que porte armas. A otra cosa, cualquier persona no puede portar un arma. Primero tiene que saber, que conozca de la ley. Segundo, debe saber manejar un arma, porque si no, esa arma va a ser justamente un enemigo para uno mismo, que uno pueda dañarse su integridad. Y tercero, pues obviamente el tema psicológico. No sabemos, pues aquí nosotros tenemos una sociedad que vivimos el día a día y todos somos, si somos de Manama o somos de algún lado, tenemos mal día, cogemos y matamos a alguien por una rencilla, o por un choque, o por una mal mirada. Entonces, yo soy de la idea de que nosotros mantengamos el tema de no portar armas, porque el hecho de que portemos armas, con esa misma arma nos van a matar. Así de sencillo, porque no vamos a hacer reaccionar. Una persona que está queriendo robar está en estado provocado de droga y con la adrenalina que le va a 1000 por uno. Claro. Esa adrenalina que es incontrolable, en el momento de que usted cometa un tipo de movimiento que no está en los cabales mentales de la otra persona, lo que hace que va a hacer es que lo vayan a matar. Por eso es que la recomendación, cuando usted ya está en un estado de indefensión, cuando ya está consumado el tema, usted tiene que ayudar y levantar las manos muy despacio, manos abiertas y palmas mostrando, y esto es una reacción universal. Yo estoy diciendo a usted,
yo estoy sometido, no tengo nada, estoy limpio, y usted haga lo que quiera, llévese lo que quiera. Pero si usted comienza a maniobrar, y eso lo hemos visto nosotros en muchos casos, el hecho, hasta la misma policía que debe ser entrenada, la misma policía que debe ser entrenada, si usted comienza que quiere coger o identificarse o que quiere sacar el celular, la policía a veces pues también actúa porque el policía también está, no la policía ecuatoriana, porque la policía ecuatoriana no puede ni disparar agua, ni siquiera un chiguete para carnaval. Estamos hablando de otras policías que también tienen el mismo entrenamiento que la Policía Nacional, pero que obviamente en esa preparación, con ese estado también de adrenalina, con ese estado que también ellos tienen, que en cualquier momento ellos también pueden ser agredidos, heridos y muertos, pues también se han habido equivocaciones. Entonces, en todos estos argumentos es donde yo me mantengo que lo mejor es que la población no esté armada. ¿Por qué razón el Estado ecuatoriano, de alguna manera, evita que la policía cumpla su deber en la utilización del arma de dotación para proteger a la ciudadanía? Porque la verdad es que los ciudadanos nos sentimos indefensos. Sentimos que estamos en manos de los delincuentes y que el delincuente anda libre por la calle y nosotros tenemos que enrejarnos para de alguna manera liberarnos de la delincuencia. Esto viene de larga data por el hecho del derecho internacional, el derecho a los derechos humanos. Usted sabe que nosotros estamos adscritos a todos los tratados de derechos humanos, que son casi igual a la Constitución y supraconstitucional, los derechos que tenemos nosotros, porque nosotros somos una constitución pro hombre, pro homini. Entonces, basado en ese tema, pues claro, yo ahorita como autoridad, ministro de gobierno, yo autorizo para que se dispare, pero después vienen los juicios de derechos humanos y se van a las cortes pues, internacionales. Y esas cortes internacionales luego vienen y bueno, pues hacen los juicios y nosotros tenemos que pagar los juicios, obviamente, por las cortes que aquí en el país, quizás con nuestras leyes, pues podemos nosotros determinar que hubo un uso progresivo de la fuerza y que fue francamente en legítima defensa. Pero ya, pues, ya nosotros hemos tenido la experiencia, lo que doctrinariamente se llama, pues, obviamente ya doctrina, porque ya se ha dado en otros lados y tú lo puedes usar como una referencia. Y eso es lo que está pasando a nivel mundial. Por eso es que el uso de la fuerza, en este caso, el uso aquí del arma, es casi proscrito. No se atreven porque, si bien es cierto, lo protegen ahorita, pero mañana no va a quedar todo el gobierno para toda la vida. Vea ustedes cómo se están juzgando casos pasados de larga data en la actualidad o en el gobierno anterior y luego lo del gobierno anterior en este gobierno. Y así mismo, mañana será este gobierno, se van a tener que sancionar o van a haber juicios que se podrían haber cometido en este gobierno. Esa es la idea. No estamos convirtiendo en ineficiente el caso a la fuerza policial y también a las Fuerzas Armadas bajo este esquema e hilando un poco más fino. ¿No estaríamos también cayendo en una especie de peculado porque estamos pagando a alguien para que no haga su deber para lo que ha sido creado, su deber natural, su función natural? En el caso de las Fuerzas Armadas, defender al ciudadano y las fronteras, y en casos de emergencia, evidentemente, dentro del territorio nacional, y a la policía defender a la ciudadanía. ¿No estaríamos en esa encrucijada en algún momento por este tema de los derechos humanos? No, es que sí estamos en indefensión. Esto realmente, lastimosamente, vemos que la policía no puede actuar. Vemos que la ciudadanía se va en contra de la policía, que la ciudadanía castiga a la policía, que todo un barrio golpea a un policía que detiene a un ciudadano amigo, que todo un barrio saca en quema a toda una patrulla o a un grupo de policías porque les cae encima y la policía no puede actuar. La policía va a un evento, en una fiesta donde hay una riña, y la policía sale herida y los agresores salen libres porque todos los defienden. La policía ya no actúa, no tiene cómo actuar. Esa es la verdad. No estamos en una encrucijada, estamos en una realidad. Y las Fuerzas Armadas igual. Ya, que solamente las Fuerzas Armadas pueden actuar cuando existe un conato de guerra o una guerra declarada o una, podríamos decir, lo que había antes, que nunca fueron guerras declaradas con los vecinos, sí, gracias a Dios, sino que se llamaban simplemente cierta, ahí como... Guerras no declaradas. Así es. Entonces,
Pero en todo caso, Eso era como Mosita no reconocía. más o menos, porque había la guerra, había la cosa, pero igual no se había declarado, porque para el derecho internacional tienes que declarar guerra para que supuestamente sea. Mientras nada más diga, solamente son litigios y escaramuzas que se llamaban. Los hechos acontecidos del 3 al 12 de octubre, delincuencia común, guerrilla urbana o protesta social. Es que hubo de las tres cosas. Y esto de aquí no fue el 3 de octubre, esto se vino preparando mucho antes. Pues hemos visto ya nosotros en las redes sociales cómo ya se estaban preparando estas guerrillas urbanas para poder atacar a la policía, no defenderse, atacar de una manera de poder agredir y hasta matar, porque los cascos protectores, las barreras protectoras que se habían fabricado, tenían también unos orificios donde se colocaban sendos objetos, ¿no? Como tubos, donde lanzaban pues los petardos. Pero esos petardos están llenos de dinamita, pues, de pólvora, pues. Usted le explota una pólvora aquí, primero lo deja sordo, lo puede dejar ciego, y si a usted lo agrede en la masa, en el cráneo, con un golpe, o aquí en algunos lugares donde existen, digamos, puntos muy delicados para poder contundentemente matar a una persona, lo hace. Entonces, esto de aquí, hubieron las tres cosas. Claro, supuestamente es, entre comillas, una protesta social, porque no sabían qué protestaban en un inicio, más o menos como los chilenos que estudiantes protestaban por el pasaje cuando ellos no le habían subido el pasaje. Entonces aquí se mezcló eso, y obviamente la delincuencia común, que se aprovechó, ¿no?, para el vandalismo, para salir y obviamente robar todo lo que había a su paso y dañar el bien y la propiedad privada, romper los comercios y vaciar los comercios. Generar terror, en resumen. Generar terror. Pero esta parte es aislada porque eso ahí nació ya de la convulsión. Eso ya es la parte social que tenemos por todo lo que tenemos de la sociedad que está corrompida. Falta de oportunidades porque ya nacieron bajo un sistema en donde todos los familiares son delincuentes, todos los familiares consumen drogas, todos los familiares consumen alcohol, todos son machistas. Esa es una sociedad que tenemos ahí nosotros, que tenemos que irla cambiando con educación, desde los menores, evitar el trabajo infantil. Una sociedad que está ahí corrompida. Viene obviamente la guerrilla urbana, que viene financiada por el narcotráfico, por las multinacionales, que lo que quieren es generar caos. Claro. Y quizás ahí, enmascarado, ¿qué otras cosas más hubieron que se están dando a la luz? Pero que realmente todo esto se confluyó para lo que vivimos. Entonces, comenzaron desde el 17 de septiembre con hacer protestas en varios lugares del Ecuador. Y comenzó, claro, con el paro nacional de transporte el 2 y el 3 de octubre, que terminó obviamente con el 12, que es el Día Internacional de la Raza, que ahí salieron todos, y ahora sí, con el dinero que se daba a cada uno, con estos indígenas, que ellos realmente castigan a sus líderes, y sus líderes castigan a los que son, digamos, en la escala que ellos mantienen en una esclavitud total, porque supuestamente apadrinados con las costumbres y la legislación indígena, el cacicazgo, ¿no?, y con sus leyes que ahora tienen la audacia, estos delincuentes vestidos de plumas, decir que hasta van a justiciar al vicepresidente de la República. Hemos visto nosotros cómo se vejó, cómo se maltrató, cómo se secuestraron a los policías, les quitaron las botas, las medias, a todas las policías mujeres las manosearon, les cogían todas sus partes íntimas. Eso fue público, como unos indígenas vestidos de plumaje, delincuentes porque cometieron actos delictivos. Y hemos visto también una impavidez de parte de las autoridades, de las fiscales y los jueces, para no hacer nada. Entonces realmente aquí existe mucho por investigar, mucho por hacer realmente. Aquí se necesita mucha suficiencia testicular
y quizás si digamos son ováricas por parte de la fiscal, para que ella pueda también intervenir y que no le tiemble la mano, porque para unas cosas no le tiembla la mano y para otras sí. Entonces eso da mucho que decir, porque tienes la facilidad de hacer una investigación para funcionarios en un debido proceso que dura tanto tiempo, y acá se lo hace con una prolijidad fantástica, y para otros casos ni siquiera se han iniciado las acciones pertinentes de oficio que manda la Constitución, mi querido doctor Abdul. Dos temas antes de concluir. En la época de Rafael Correa se establecieron anillos de seguridad, los primeros más cercanos a Carondelet por cubanos, por fuerzas de inteligencia de Cuba, y las posteriores por fuerzas de inteligencia venezolanas. ¿Eso se desarmó luego de la salida de Correa? ¿Se mantiene todavía o esos son los núcleos o las células que activan los denominados CDRs que se establecieron en cada ciudad y población del Ecuador y que son las que permiten que hayan esos desafueros? Bueno, los CDR son copias obviamente justamente de este socialismo del siglo XXI. Vimos que en Venezuela están totalmente organizados los barrios, son identificados, así como también en Cuba pues son identificados todos los barrios y las personas que tienen que estar alineadas. Yo sinceramente desconozco que aquí hubieron esas cédulas de inteligencia cubanas y venezolanas. Que hubieron los CDR, hubieron. Que ellos se adoctrinaban porque cada uno tenía su café donde ellos hablaban obviamente del socialismo del siglo XXI y donde todos los jóvenes participaban justamente con este adoctrinamiento para mantener esta revolución, mantener esta ideología. Que claro, así mismo como la pudieron haber hecho eso, también la puede hacer también, en otros casos, la derecha, la del centro, la de arriba, la de abajo, todos lo pueden hacer. Claro que ellos mantienen ya un esquema que les ha funcionado en otros lados. Y es una réplica que están haciendo. Pero obviamente el tema es que sí, esos son los que se activan porque son los que inmediatamente ya tenían ellos zonificados, tenían una red de comunicación. ¿Qué hacen? Como hemos hecho y hemos visto, porque las réplicas que hemos visto en Chile, Argentina, que ellos se hacen, no, aparte de eso, pues ya se activan y saben en cuántos minutos pueden estar en la Plaza Grande, por ejemplo, para poder defender al señor presidente. Claro, entonces se activan, vengan a defender al señor presidente, y es una barrera humana que es infranqueable porque justamente no se puede justamente matar porque serían crímenes de lesa humanidad, y eso sí resulta pues ya juicios internacionales que ahí no habría, digamos, ninguna justicia o legal de defensa que los pueda salvar. Jorge, en tu calidad de experto en seguridad, ¿cómo recuperamos la ciudadanía al Ecuador? Porque el Ecuador está en manos de la delincuencia. ¿Cómo recuperamos esa sensación de no ser reos de la delincuencia? Mira, yo te voy a hablar primero, digamos, del núcleo de Guayaquil, y eso es una réplica para todos, ¿no? En mi candidatura yo fui muy específico para poder hablar de los temas de seguridad. Obviamente yo era el experto y yo hablaba de temas de seguridad. En buena hora que me han replicado, en buena hora que después de yo haber ido al Tribunal Electoral, Consejo Nacional Electoral, pues a notarizar los documentos donde yo había propuesto todo lo que iba a hacer, tanto en temas de seguridad, tema ambiental, tema de movilidad, etc. En todo caso, la tecnología va a jugar un papel muy importante, se necesitan recursos. Si no tenemos recursos, por ejemplo, aquí en el Cabildo, para publicidad, de 20 millones de dólares, yo en vez de publicitarme, en vez de publicitar mi imagen o de mis obras, los 3 primeros años de las funciones del Cabildo, puedo invertirlos en seguridad. Primero, los escuadrones de drones, porque realmente es lo moderno, poder ir a vigilar estos espacios conflictivos para comenzar a hacer un levantamiento primero de información. Porque estos drones van a tener cámaras de reconocimiento facial que me van a hacer vigilar las áreas más vulnerables. Estamos hablando de escuelas y colegios y universidades, que son donde nosotros tenemos pues lo más frágil. Estamos hablando de sociedades que se abrieron ahorita, que eran los que cometieron los actos delictivos, que se están moviendo justamente porque hay microtráfico, porque toma el padre, toma el abuelo, toma la madre, toman todos roban, todos microtrafican. Y entonces son sociedades que tenemos que ir identificando quiénes son todos ellos. Luego de eso, pues las cámaras de reconocimiento facial que tienen que estar sembradas, pero para esto tiene que haber, obviamente, de la mano de la sociedad, comenzar a hacer los CDR, pero de seguridad.
comenzar a levantar los líderes. Hay muchas personas que realmente quieren salvar a Guayaquil, quieren salvar al Ecuador, quieren salvar a sus familias, porque no todos están dentro de esa misma bolsa. Yo cuando recorría, ya he recorrido todo el país también, mi querido Modesto, así como tú lo has hecho, ¿no verdad? Sí. Entonces, yo he recorrido también, y ahora más que todo Guayaquil, y sus parroquias, como tú le decías, rurales, Chongón, Tenguel, donde Tenguel, pues, es tan pequeño, pero también hay harto microtráfico. Puná mismo, que tiene muchas situaciones, realmente, en donde vemos en todas las escuelas, afuera, cómo existen personas que no tienen razón de ser estar ahí, fuera de los colegios. Todos los parques, niños, jóvenes que están todo el día vista y paciencia, sin ni siquiera tener vergüenza de que los vean, que están jalando la H, que es una droga inventada altamente adictiva, con anfetaminas para que cuando usted se pruebe el primer jalazo, se quede enganchado de por vida, con racumín, con venenos para poder matar las células cerebrales. Esos niños, esos adolescentes, jamás podrán tener un coeficiente intelectual para poder estudiar y para tener un trabajo decente cuando ya tenga la edad suficiente o cuando quiera o requiera trabajar, porque hay que primero morirse de hambre. Cuando ya no tenga ya ningún recurso, padre, madre, hermano que lo mantengan, va a querer trabajar, y cuando ya quiera trabajar y ya se dé cuenta el daño que ha hecho, ya no lo va a poder hacer porque su mente está ya totalmente molida por este tipo de droga. Entonces, nosotros identificando a todo Guayaquil, sectorizándolo, teniendo una policía realmente que sea dual, comunitaria, que vaya y esté con la comunidad, que haga actividades lúdicas con esos niños, con esos adultos, que promueva justamente actividades extracurriculares, que las madres se involucren, las abuelas. Ahí vamos a comenzar nosotros a identificar y poder ayudarnos unos con otros, porque eso no es un trabajo solamente de la policía o del Ministerio de Gobierno o del municipio que quiere la competencia de ayudar a su ciudad a salir de los actos delictivos de delincuencia. Tenemos que nosotros ir despojando a la ciudad de los delincuentes, ¿no? Obviamente tenemos que hacer muchas cosas paralelas. El tema de la crisis carcelaria. Lastimosamente tenemos que construir más cárceles. ¿Por qué? Porque el hacinamiento también provoca eso. Y nunca va a haber una reforma para poder nosotros tener a personas que han delinquido y que quieren realmente arrepentirse, una rehabilitación real. El tema de la droga tenemos que tener rehabilitadores y tener clínicas especializadas, porque esos niños se están muriendo. Si ustedes tenemos nada más, clínicas que los encierran y le dan palo, le tiran agua helada y con Dios y con la Biblia. Yo soy creyente, pero no es suficiente solamente nombrar a Dios para poder salir de esta adicción. Se necesitan realmente terapias consensuadas que ya tienen éxito y que son ya materia de estudio en otras universidades del mundo y que se han aplicado exitosamente en muchos lugares del país, aquí mismo en Guayaquil y en otras partes. Entonces, esto es una tarea mancomunada de varias acciones, de muchas acciones paralelas, para nosotros realmente tener una ciudad que podamos decir de los índices normales de delincuencia que existen en toda parte del mundo. Ya tenemos nosotros los carteristas, que de una u otra manera pues ya son ya parte del entorno folclórico de todas las ciudades, metrópolis del mundo. Usted se va a Francia, se va a París, se le llevan. Usted ni se da cuenta la mano de seda. Si usted no se pone pila, se le llevan todo Nueva York, Italia, España, todas partes del mundo. Esa es parte del folclore, claro. Que en otros lugares, se va a Japón, se va a China, se va a Alemania, allá no ve eso, ¿no? Porque obviamente Japón usted se le queda olvidar las plumas y al día siguiente usted va y va a preguntar a la estantería del tren, objeto perdido, aquí está esta pluma suya, ya, aquí está su pluma. Paraguas, que coge el paraguas y lo va y lo deja y no pasa nada. Entonces ya son otras culturas, pero obviamente la educación es base fundamental para que nosotros podamos salir de todo lo que estamos viendo ahora. Jorge, muy interesante como siempre conversar contigo. Has dado luces también para el tema de lo que es la ciudadanía pueda de alguna manera guardar la esperanza de recuperar su tranquilidad y no sentirse reos de la delincuencia. Y en fin, agradecerte por tu tiempo y por esos buenos consejos que nos has dado. Salud, mi querido Jorge. Hermano querido, Guayaquil sin miedo. Guayaquil sin miedo.